vamos a hablar de un tema complejo hoy, ¿no? Para salir un poco de la rutina. Yo creo que hay un error de base, ¿no? Un error muy instalado en el clima cultural de las últimas décadas. Yo creo que consiste en tratar a la fe como un accesorio prescindible, ¿no? De la vida social. Algo que en el mejor de los casos pertenece al ámbito íntimo y que en el peor de los casos debe ser neutralizado porque se lo considera una fuente potencial de atraso, un conflicto o una irracionalidad. Yo creo que esta mirada no solo es reduccionista, sino que también es profundamente ingenua, ¿no? Las sociedades humanas nunca se organizaron únicamente en torno a notas jurídicas, a intercambios económicos o avances tecnológicos. ¿Acaso esto es novedad para nosotros? Estos elementos sí ordenan, sí administran, regulan, pero no explican por qué una comunidad se mantiene unida, por qué acepta límites, por qué transmite valores de una generación a otra o porque resiste cuando todo lo material se desmorona. Yo creo que ahí entra en juego algo más profundo, ¿no? Que no se fabrica desde arriba ni se impone por un decreto, que es una concepción compartida del sentido mismo de la vida. Durante mucho tiempo, en buena parte de Occidente, yo creo que se asumió que ese sentido podía ser reemplazado sin ningún costo, que bastaba con el bienestar, el progreso técnico y una ética flexible, ¿no? Adaptada a cada época. Lo que no se quiso ver es que al debilitarse los marcos espirituales y simbólicos que estructuraban la sociedad, también se debilitó la capacidad de pensar en términos de comunidad, de sacrificio, de responsabilidad histórica, si se quiere. No apareció un individuo más lindo ni más libre, sino apareció un individuo claramente más expuesto, ¿sí? Yo creo que la fe, en cualquiera de sus expresiones, no funciona solo como una creencia personal, sino que funciona como una estructura invisible que ordena el tiempo, que ordena el deber, el límite y la esperanza. Porque cuando esta estructura se rompe, no queda un vacío simplemente, queda un terreno abierto a formas de poder mucho más crudas, porque ya no hay un principio superior al cual apelar. Todo se vuelve negociable, incluso lo que antes se consideraba inviolable, por decir de alguna manera. Ahora bien, este punto es muy importante que uno se detenga y piense, ¿no? Porque muchos se confunden y la fe no es fanatismo. No hay que confundir estos términos. Confundirlos, yo creo que es uno de los más grandes errores contemporáneos, ¿no? Muchas veces deliberado, porque la fe, en su sentido profundo, introduce que los límites. Creo que la fe recuerda al ser humano que no es omnipotente, ¿sí? Que no todo le está permitido, que hay algo por encima de su voluntad. El fanatismo, en cambio, hace exactamente lo opuesto. Absolutiza, ¿no? De cierta manera al hombre, lo convierte en ejecutor de una verdad que ya no admite dudas, no admite matices, no admite siquiera la propia humanidad. Me hablarán de las guerras, y las guerras hechas en nombre de la fe no nacen de la fe, sino justamente de su vaciamiento. Nace cuando lo religioso es utilizado como una coartada para el poder, cuando se transforma en una identidad cerrada, ¿no? En un instrumento de dominio o justificación de la violencia. El fanático cree
mejor dicho, el fanático no cree realmente, se cree autorizado y cuando eso ocurre, lo sagrado deja de ordenar y pasa a ser un arma, ¿sí? Por eso no es la religión que lo vuelve peligroso a un conflicto, sino su degradación misma. Ahí donde la fe, yo creo que en este punto es donde deja de ser un espacio de contención, de transmisión moral y de límite al poder, y se convierte en ¿cómo se llama? En una bandera, por decirlo de alguna manera, en una excusa, ¿no? Lo que emerge no es espiritualidad, sino brutalidad. Y eso vale para cualquier credo, sin excepciones. Este matiz es central para entender el mundo que nosotros estamos atravesando, porque muchos de los conflictos actuales se presentan como choques culturales o religiosos, cuando en realidad son disputas de poder que instrumentalizan lo sagrado. Se habla de fe, pero se actúa desde la lógica del dominio. Se invoca a Dios muchas veces, pero se responde a intereses muy terrenales, lo vemos. Y yo creo que es ahí donde uno tiene que afinar, ¿no? Esta mirada. No para negar el peso de lo religioso, todo lo contrario, sino para comprender cómo es usado, deformado o vaciado según convenga al poder de turno. Porque cuando se pierde la capacidad de distinguir entre la fe y el fanatismo, yo creo que el análisis se empobrece y la manipulación se vuelve muchísimo más fácil. Entonces, desde este lugar, desde esta distinción necesaria, yo creo que vamos a entrar en el tema de hoy, ¿no? Que es un tema muy complejo, como dije a un principio, y no para repetir estos relatos que vemos siempre, sino para observar cómo se mueve poder, qué símbolos utiliza y qué discursos activa, ¿no? Y sobre todo creo que para entender por qué, una vez más, lo que está en juego no es un conflicto puntual, sino el modo en que se disciplinan los pueblos, que se legitiman acciones y redefinen el orden del mundo. Ahí es donde yo creo que vale la pena escuchar análisis que no se quedan en la superficie, que no toman como verdad lo que dicen por ahí, lo que dicen los grandes medios hegemónicos de comunicación, lo que se declama, sino que miran los hechos, ¿no? Las decisiones, sus consecuencias. Porque en tiempos de confusión, como los que estamos viviendo, distinguir entre la fe, el fanatismo, entre relato, realidad, no es un lujo intelectual, ¿no? Es una necesidad política. Así que bienvenidos a este espacio donde se realizan análisis geopolíticos no convencionales. ¿Y sabe qué? Donde los escuchamos también a ustedes.